La palabra de Dios hoy nos invita a la alegría, particularmente la lectura que acabamos de escuchar de la profecía del profeta Sofonías. Alégrate, Jerusalén, porque se acerca tu liberación, porque se acerca tu salvación. Exalta, salta de gozo, porque ya está cerca. Son palabras de esperanza, sobre todo ante una situación adversa que estaba viviendo el pueblo de Israel, y el profeta anuncia la llegada o anuncia el cumplimiento de aquella profecía hecha desde antiguo, e invita a que la tristeza vaya desapareciendo, porque Dios cumplirá su palabra. Y en este tiempo del Adviento, en esta tercera semana, esta palabra de Dios también se dirige a nosotros, a que la alegría por la venida, por la memoria de la venida del Hijo de Dios, nos ayude a tener una esperanza, pero sobre todo de una cierta seguridad de que Dios está con nosotros, de que a pesar de todo aquello que va sucediendo y sucede en nuestro mundo, el dolor, la tristeza, la desesperación por las guerras, a pesar de todo aquello, la esperanza está allí de que todo terminará. Pero también a nosotros hoy como país se nos invita a esa esperanza. En medio de todo este conflicto de escasez, y ya sabemos de qué tipo de escasez hablamos: el combustible, la subida de la canasta familiar, poco a poco la falta de medicamentos y seguramente muchas otras cosas más. Es una invitación a no desesperanzarnos, aunque cueste, aunque es difícil, aunque a veces uno diga o uno piense que Dios no nos oye. El Evangelio es mucho más concreto hoy. Juan el Bautista, que por inspiración de Dios surge del desierto y empieza a predica una buena noticia, una buena nueva. Y esa buena nueva es la que atrae para que muchos vengan y le escuchen. Era necesario, por supuesto que sí, porque ya de verdad estaba inminente la aparición de aquel que es, como nos dice el libro del Apocalipsis, del que es, del que era y del que vendrá. Y si nosotros hemos reparado en esta lectura del Evangelio de Lucas, nos dice que mucha gente iba y le preguntaba: ¿qué debemos hacer? El primer grupo de personas que se acercan son sus oyentes más cercanos, o los que están en primera fila, si nosotros queremos decir, ¿qué debemos hacer? Y Él les invita a la caridad, les invita a la compasión. El que tenga 2 túnicas, que dé a aquel que no tiene, y aquel que tiene algo de alimento, que lo comparta con aquel que no lo tiene. Es el primero del llamado a la caridad. Es el primer grupo llamado a la caridad. Y si nosotros miramos y vemos en nuestro país y en muchos lugares del mundo, el tiempo de la Navidad es el tiempo de los regalos. En las iglesias y en algunas instituciones se pide los regalos o algo para poder compartir con aquellos que seguramente, por el motivo que sea, no tienen o no tendrán
o tendrán muy poco el día de Navidad. Allí es donde se manifiesta la caridad, la compasión, la cercanía, el sentido fraterno, el sentido de llamarnos hermanos, pero de verdad, en lo poco, en lo mucho, pero allí está. Y ese primer grupo entiende, parece, porque no hay más preguntas. Pero después vienen los otros dos grupos, los funcionarios, los escribas y fariseos. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Es la pregunta al maestro. Y la respuesta de Juan el Bautista es muy concreta. No exijan más de lo que corresponde. No exijan más de lo justo. Fijémonos si esta palabra de Dios no es una lectura muy actual para nuestros tiempos. En estos tiempos en donde sabemos que la justicia no está de la mejor manera posible administrada. En estos tiempos en donde la justicia sabemos que el que no tiene con qué pagar, su caso se mantiene en el lugar en donde está. Y así va pasando el tiempo. La palabra de Dios hoy es tan concreta y dice, se acercaron unos soldados y le preguntaron, ¿y nosotros qué vamos a hacer o qué debemos hacer? Y la respuesta del maestro Juan es muy concreta, no extorsionen a nadie, no hagan falsas acusaciones o no hagan falsas denuncias. Queridos que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, esta palabra de Dios es actual ante todo aquello que nos toca vivir en estos tiempos, no solamente a nivel universal, sino y sobre todo en nuestro país. Es una llamada a todos nosotros a la caridad, a saber administrar las cosas públicas, a saber administrar la justicia y todo aquello que nos compete hacer de acuerdo al cargo que tenemos. Diríamos hoy a no aprovecharnos del débil o del vulnerable. Ese será seguramente o esa será la manera en que nos preparemos a esta Navidad. Y por eso al final el maestro Juan llama a la conversión. Y la conversión no es otra cosa sino dejar a un lado o dejar atrás todo aquello que perjudica y que me perjudica también. Dejar a un lado todo aquello que daña y lastima al prójimo y por supuesto a uno también. En esta jornada tendremos las elecciones. Muchos tenemos que ir a votar, pero así como muchos tenemos que ir a votar, muchos otros también no tienen ganas de ir a votar, porque no se sabe sobre qué o para qué, o sobre quién, y es una realidad que no podemos negarla. No conocemos a quiénes vamos a votar, no sabemos de quiénes son a quienes debemos votar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es un deber ciudadano, es nuestro deber. Pero esperamos que esta jornada de elección no sea una manera más de buscar cómo someternos o cómo someter al pueblo boliviano a la voluntad de algunos. Queridos, que en este tiempo de Navidad el buen Dios haga su presencia en nuestras vidas a través de los acontecimientos que nos toca vivir. Que ese Dios que es el Dios con nosotros nunca nos abandone. Que ese Dios que es el Dios de la vida siempre esté de nuestra parte. Y que nosotros sepamos reconocerlo en los distintos momentos y acontecimientos de la vida. El Dios con nosotros nos ayude, nos fortalezca y también nos dé la gracia de la esperanza para alegrarnos el día
en que renovamos o en que celebramos el acontecimiento y la memoria de la Navidad. Dios nos acompañe y Dios siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.